Bueno, muy bien. El título que he puesto a este mensaje de este último capítulo está basado en una frase, la frase del ángel, ha resucitado como dijo. Y antes de comenzar con el versículo 1 y en adelante los 20 versículos que tenemos para esta noche, pues quisiera hacer un énfasis en lo que significa el relato de la resurrección del Señor Jesús. Siento que hay mucha gente, por una extraña condición humana, que como que prefiere ver al Señor Jesús muerto, o sea, lo recuerda así, el Señor Jesús colgado en la cruz, y de hecho la religión tradicional es en lo que más énfasis hace. Y para mí personalmente, desde la perspectiva de Mateo, recordando que Mateo nos muestra al Señor Jesús como rey, desde la perspectiva de Mateo, pues me da mucho gozo verlo en este último capítulo, al Señor Jesús revelado en su resurrección. Y para eso quiero tocar antes de unos versículos en la palabra. Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En lo que hay que creer es en que Dios levantó al Señor Jesús de los muertos. Casi que podemos decir que todas las religiones que se conocen dan cuenta de un líder religioso que está en una tumba. Pero nosotros que creemos en el único Dios verdadero, en el Dios vivo, el Mesías que fue prometido, el Señor Jesús, lo podemos ver y lo podemos recordar victorioso sobre la muerte. Y esa confesión a que hace referencia Romanos 10, de creer en nuestro corazón, en ese Mesías, en el Señor Jesús, es creer en Él resucitado, creer que Dios le levantó a Él de los muertos. Y a ese que cree en esa verdad maravillosa es salvo. Ese que recibe esa maravillosa realidad del Señor Jesús, victorioso sobre la muerte, obtiene salvación. Y hermanos, parece algo como sin mucha importancia, porque recordamos al Señor Jesús en sus padecimientos y nos gusta pensar en los padecimientos del Señor Jesús, pero el éxito de esos padecimientos está en que Dios le levantó de los muertos. Y hoy vamos a hablar en buena parte del estudio acerca de esto. También en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, está hablando el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La ecuación queda completa con que el Señor Jesús resucitó. Queda incompleta si lo vemos muerto y metido en aquel sepulcro, pero es completa y tiene su efecto a través de lo que el Padre hizo en él, levantarle de entre los muertos, darle la victoria sobre la muerte. Todos los cuatro evangelios que tienen a veces um,
algunas perspectivas diferentes de algunos relatos, algunos omiten algunas cosas en los hechos del Señor Jesús, pero todos mencionan la resurrección, con algunos detalles distintos unos de otros, pero al fin y al cabo es ahí donde tiene que cerrarse ese ciclo de la obra perfecta del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, creo que, pues permítanme decirlo así, tenemos que ejercitarnos mucho más en recordar al Señor Jesús victorioso sobre la muerte, en hacer memoria del Señor Jesús como resucitado, levantado entre los muertos. Vamos a ver hoy en esa perspectiva que hace Mateo en su relato de Jesús como rey, una resurrección que tiene unos detalles distintos a los otros narradores, a los otros autores de los otros evangelios. Pero esa es la base de la fe nuestra. Recordar al Señor Jesús como resucitado. Y decía que debemos ejercitarnos mucho más en ese pensamiento. Aún, inclusive, en la cena del Señor. Recordamos obviamente que tenemos los emblemas para recordar la muerte del Señor, el pan y el vino, el cuerpo del Señor, su sangre derramada por nosotros. Pero recordemos siempre que el ciclo se completa con el Señor Jesús resucitado. Si no, vana sería nuestra fe. Y eso es bien importante recalcarlo y que quede siempre en nuestras mentes. Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25, sino también con respecto a nosotros está hablando en este capítulo de que Abraham, su fe le fue contada por justicia, y dice, con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Recordemos que la justificación hace referencia a darnos un paz y salvo, a ponernos en paz con Dios. Y el Señor Jesús fue entregado, dice, por nuestras transgresiones. Pero igual, si Él hubiese quedado allí como los corderos del tiempo antiguo, muertos, pues no habría tenido el efecto que tuvo la muerte del Cordero Perfecto, el Señor Jesucristo. Dice, y resucitado para nuestra justificación. A través de eso es que nosotros obtenemos ese paz y salvo, por la gracia de Dios y por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora sí, entonces vamos al capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Habían quedado quizás algunas actividades por hacer con el cuerpo muerto y quizás ellas venían a completar lo que faltaba. Dice que venían a ver el sepulcro. Esto fue al amanecer del domingo. Recordemos que en el tiempo, en los días, para ellos se termina
y comienza a las 5 de la tarde, es decir, el sábado terminaba en la tarde anterior, pero aquí está haciendo claridad que fue al amanecer del primer día de la semana. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En los diferentes relatos de los 4 evangelios, algunos hablan de 3 personas, algunos hablan de solo una de las Marías, pero pues aquí encontramos este detalle relacionado con que ellas dos habían venido al sepulcro. Y dice que hubo un gran terremoto. Esto solamente está mencionado aquí en Mateo. Cosa particular y que pues en algunos causa inquietud. Si dice un gran terremoto, ¿por qué los otros no lo mencionan? Pero solo sabemos lo que está escrito aquí. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Decía al comienzo que en el relato y en la perspectiva de Mateo, pues es necesario mostrar como con una énfasis especial ese hecho de la resurrección del Señor a través de este gran terremoto. Algunos dicen que por el gran terremoto la piedra se movió, pues eso no es lo que dice aquí. Ahora, la piedra no era necesario moverse para que el Señor saliera, porque recordamos que después hace un ingreso a una casa donde están las puertas cerradas y entonces él no necesitaba de que alguien le abriera la puerta para él poder salir. Pero lo que nos menciona aquí es que hubo una situación especial, un gran terremoto, la tierra misma dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Dice, un ángel del Señor descendiendo del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, versículos 3 y 4, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Siento que en todos estos detalles que menciona Mateo y que no están en los otros narradores, hay ese énfasis en mostrar al rey que ha resucitado, al Hijo de Dios que ha resucitado. Muestra aquí a unos ángeles con aspecto como un relámpago. ¿En qué nos hace pensar eso? Brillantes quizás, luminosos en extremo, dice, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Apenas natural, en medio de una manifestación sobrenatural, que estos hombres, con todo y los guerreros, con todo y los valientes, con todo y los soldados romanos, tuvieran miedo y estuvieran temblando. Es interesante notar aquí cómo la presencia de Dios, la gloria de Dios, en medio de esa manifestación del Hijo de Dios resucitado, se hace manifiesta. Vamos a ver más adelante cómo ellos, los que estaban ahí en este momento temblando y como muertos, asustados, muertos del susto, casi que literalmente, se prestan para cambiar su versión. Pero en este momento, y digo, es apenas natural lo que estaba sucediendo. Estaba recientemente hablando con algunas personas sobre
las experiencias que algunos tienen con situaciones que no son naturales, experiencias paranormales que llaman algunos, que yo decía, nunca las he tenido, pero los que cuentan que han tenido algún tipo de historias relacionadas con este tipo de experiencias, pues realmente en lo que cuentan hay motivo suficiente para que a uno se le ponga la piel de gallina, tiemble y se asusten. Y aquí estamos viendo, primero, un terremoto, un movimiento, y a través de ese movimiento, la puerta, que era una roca, se mueve y la tumba se abre. Como decía hace un momento, no quiere decir esto que fue necesario así para que el Señor Jesús pudiera salir, pero era esa manifestación de eso que estaba pasando. Y vamos a ver ahorita que cuando las mujeres llegan, pues encuentran la tumba abierta y ellas pueden entrar a verificar que el Señor Jesús no está ahí. Versículos 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Recordemos que los soldados valientes están temblando, muertos del susto, pero el ángel les dice a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Obviamente que no se nos cuenta si ellas experimentaron el terremoto que se menciona aquí, si fue antes, si fue después, si fue en el camino, si fue cuando ellas llegaron ahí, no se nos dan esos detalles, pero el detalle del ángel, pues ahí está, y su aspecto como de relámpago debe mantenerse, y ellas viendo a los soldados asustados, me imagino de color pálido, quién sabe de qué manera o en qué forma exteriorizado ese susto, ese miedo, ese temor, pues imaginamos que les produjo temor. Otro de los evangelistas dice que fueron cuando aún era oscuro, es decir, que era temprano en la mañana, en la madrugada bien temprano. Entonces, solo, todo solo, ellas en ese lugar apartado, viendo a los soldados asustados, pero el ángel les dice: tranquilas, ustedes no teman. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Encontré en un comentario que la traducción más cercana con el original no es que ha resucitado como si él de su propia cuenta hubiese resucitado, sino que debería decir como ha sido resucitado, es decir, Dios lo resucitó. Y eso da cuenta de que el ciclo está completo. Él podría, y como dijo en su momento, pidiéndole al Padre si es posible, pasa de mí esta copa, y él siendo Dios mismo podía tomar esas decisiones y hacerlo. Pero él, en su condición también como hombre que había sido enviado con ese propósito, quería someterse a la voluntad de Dios. Y él entregó su vida y Dios le resucitó. Y el ángel que les está animando a las mujeres, indicándoles que él no está ahí, que ha resucitado, las invita a ver el lugar donde fue puesto el Señor.
A mí esta frase particularmente me ha llamado la atención sobre el lugar donde buscamos al Señor Jesús. Como decía hace un momento, muchas veces nos gusta o hay personas a las que les gusta ver al Señor Jesús colgado en la cruz. Pero el Señor Jesús resucitó, fue resucitado, como leímos también en los versículos al comienzo, ha sido levantado de los muertos y está a la diestra de Dios. El Señor Jesús es una experiencia de vida para todo aquel que le recibe. No es una experiencia de religión, de ritos, es una experiencia de vida, que esa resurrección opera en cada uno de los creyentes. No debemos buscarle donde Él no está. Él ha resucitado. Y encontramos ese, ese apunte ahí del ángel, ha resucitado como dijo. Y vamos a encontrar aquí en el mismo Evangelio de Mateo, que ya lo hemos estudiado antes, tres menciones que el mismo Señor Jesús hace de este hecho. Capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice que el Señor Jesús comenzó a declararles a sus discípulos, a contarles a sus discípulos que Él tenía que hacer todo eso, que tenía que morir y resucitar al tercer día. Por eso el ángel dice, ¿recuerdan lo que Él les dijo? Así como Él les dijo, pues así pasó. Capítulo 17, versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Nuevamente hace mención a eso que tenía que pasar. Y es interesante notar que él mismo, dando cuenta de lo que tenía que pasar, hace mención de eso. Será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Así estaba establecido. Y era esa combinación de esas dos situaciones lo que realmente hacía el éxito de la misión que le fue encomendada al Mesías. Morir, ser entregado en manos de hombres, ser humillado, ser maltratado, padecer, morir, pero resucitar al tercer día. Capítulo 20, versículos 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Y encontramos la evidencia del por qué el ángel les estaba diciendo esto. No está aquí, ha resucitado, pues ha resucitado como dijo. Enseguida les dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Estoy leyendo el versículo 6 del capítulo 28. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
Versículos 7 y 8. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, él se va a encontrar con ellos. Pero analicemos estos dos versículos. El resultado de la resurrección significa el gozo de compartir que el Señor Jesús, el Mesías, que murió por nuestros pecados, ha resucitado. Si recordamos en la narración de esa escena de la crucifixión, pues solo había dolor, llanto, tristeza, aflicción y cómo salimos cuando estamos despidiendo a una persona que ha pasado a la presencia del Señor. Cabizbajos, pensativos, silenciosos. Pero el hecho de la resurrección del Señor Jesús debe producir esto que el ángel les está diciendo a las mujeres. Y pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Qué hacen ellas? Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, pues obviamente les había aparecido un ángel que nos dice la narración que su aspecto era como de relámpago y pues una aparición que no es natural, es algo sobrenatural. Salen con ese temor, pero dice, y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y hablar del Evangelio, entendiendo que significa buenas nuevas, no podríamos dar buenas nuevas con un Cristo crucificado. Damos buenas nuevas con un Cristo resucitado, con un Cristo vivo. Y como lo vamos a ver al final del capítulo, pues este ejemplo de ellas es la experiencia o el ejemplo más bien que podemos tomar nosotros de lo que debe significar para cada uno el hecho de que nuestro Señor Jesús está vivo, resucitó de entre los muertos. Ir a dar esas buenas nuevas de salvación para las mujeres que dicen que la Biblia es un libro super machista, pues las que recibieron la primicia y las que recibieron ese privilegio de ser enteradas de primera mano fueron estas mujeres, las que tuvieron esta responsabilidad de ir a compartir con los otros miembros del grupo, fueron ellas, qué privilegio tan grande. Y creo que esta es una voz de ánimo para, no solamente para las damas, pero pues en este caso quiero dirigirme a las damas, que a veces creemos que los evangelistas debemos ser solamente los varones, pues ellas salieron con temor y gran gozo a decirles de manera natural, así conversando, oigan, ¿cómo les parece? Miren lo que nos mandaron a decir. El Señor Jesús resucitó y nos dice que va adelante de nosotros a Galilea. Ahí hay un aspecto que pues yo no puedo explicar, no sé si al final dejo unos minutos y algún hermano lo puede explicar, porque pues nos encontramos geográficamente a las afueras de Jerusalén. Galilea está de allí a unos, depende del lugar geográfico exacto, pero puede ser, según estuve mirando en los mapas, entre unos 90 y 120 kilómetros, pues todo el territorio de Galilea. Entonces el Señor Jesús les está mandando una razón de que vayan a encontrarse, que Él va delante de ellos a Galilea. Pues no sabemos si se armó una comitiva,
si se fueron en avión, en tren, a pie, 120 kilómetros caminando a buen paso son como unas 24 horas de camino sin parar, caminando 5 kilómetros por hora, que es el caminado de un humano a buen paso y sin descanso. Entonces, bueno, la dejo ahí porque yo no sé, algunos dicen que puede ser algo simbólico, el Galilea como el lugar donde él se movió y que ahorita quiero hacer un énfasis en eso, en como el deseo del Señor Jesús de encontrarse con los suyos, pero insisto, si alguien quiere al final hacer un apunte acerca de eso, vamos a ver si le alcanzo a dar unos 2 minuticos para que lo haga. Ellas con temor y gran gozo se van corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Dice que mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. A mí me parece muy interesante los dos versículos anteriores y este, porque el Hijo de Dios, el Mesías, que había cumplido ya con la misión que le había sido encomendada, venir, padecer, entregar su vida y resucitar, habría podido resucitar y subir al cielo. Pero noto aquí como el deseo del Señor Jesús de encontrarse con sus amigos, de encontrarse con esas personas que habían estado con él. De hecho, el versículo 10 es el que sigue. Dice, entonces Jesús les dijo cuando se encontró con ellas, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús les salió al encuentro. Primero el ángel les mandó a contarle a sus discípulos, ellas se fueron y Jesús les salió al encuentro, las saludó con un saludo de la época, como quien dice hoy día para nosotros, hola, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Les llama a sus hermanos. Y decía que pues, me emociona ver de esta manera el deseo del Señor Jesús de tener relación cercana, intimidad con sus discípulos y por extensión en este caso lo asumo para mí. Ese texto de Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A mí me muestra una escena como de cercanía, de intimidad, de relación, y siento como en el Señor Jesús, cumplida ya su misión, siendo resucitado, estando en una condición diferente, porque sabemos por la narración de los otros evangelistas que él ya no estaba como tal, así como un hombre que para entrar a una casa tienen que abrirle la puerta y ese tipo de cosas. Ya había trascendido ese estado, pero después de su resurrección, estando en esa condición ya, ahí se presenta donde estas mujeres que iban, dice, temerosas, pero llenas de gozo también,
y la saluda como en esa intención de acercarse con sus amigos. Y les dice, vayan, díganles a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, decía que me emociona hablar de eso porque siento que, lo digo desde mi experiencia personal, muchas veces no valoramos eso que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, de tener intimidad, de acercarnos a Él, de encontrarse con nosotros. Y lo veo muy evidente en este caso después de su resurrección, de querer encontrarse con los suyos. Es importante que nosotros podamos abrir ese espacio como el texto que recitaba hace un momento de Apocalipsis 3:20, abrir la puerta, primero escuchar su voz, abrir la puerta y tener esos momentos de intimidad con el Señor, donde podamos regocijarnos, ser alentados, ser reconfortados, tener comunión con el Señor. Qué precioso privilegio. Bien, seguimos a ver si puedo dejar los 2 minuticos de los que les hablé. Vamos a ver si alcanzo. Versículos 11 y 12. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Había aquí una artimaña. Encontramos en la narración al comienzo unos soldados asustados, terriblemente asustados por lo que había pasado, pero empieza a tejerse aquí en medio de la situación esta artimaña a partir de soborno. Dice que dieron mucho dinero a los soldados y el objetivo de ese darles mucho dinero es acomodar la versión. Entonces les dicen a los soldados, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Desde entonces, desde ese tiempo, siempre el enemigo estaba detrás, moviendo influencias, moviendo dinero, haciendo artimañas, y en este caso, un complot que se vale de los mismos soldados y los pone inclusive en riesgo a ellos, porque la versión implicaba decir que ellos estaban haciendo algo que no podían hacer, que era dormir en medio de una guardia. Ellos les dicen, venga, ustedes digan que los discípulos del que estaba muerto ahí vinieron y se lo llevaron y que ustedes estaban dormidos y por eso no se dieron cuenta. Y adicionalmente le dicen, y tranquilos, porque ellos sabían que se exponían a un castigo. Si el gobernador oye eso, pues nosotros nos encargamos, no se preocupe. El típico torcido acompañado de soborno, de mentiras, de manipulación, y en medio de eso ponerles la promesa de ponerles a salvo. La verdad de esa realidad maravillosa de que el Señor Jesús había resucitado como Él lo había dicho, estaba anunciado, pero esa verdad quería ser tapada, influenciada por el enemigo y usando personas de muy alta influencia. Y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermanos, hoy día encontramos una cantidad de versiones relacionadas con las verdades bíblicas
Y cada día esas versiones crecen más. Los científicos, por un lado, tratando de ah, explicar cosas, tratando de poner en tela de juicio otras cosas. Debemos tomar conciencia nosotros que todo lo que esté en contra de la verdad, de la palabra de Dios, está siendo manipulado por Satanás a través de todo esto que encontramos aquí. Manipulación, mentiras y cosas que se divulgan y trascienden a través de los años. Hoy día, mucho más que antes, estamos sometidos a una desinformación en relación con las cosas de Dios. Hay que tener mucho cuidado, como digo, tener en cuenta que es manipulación de Satanás. Todo lo que esté en contra de la palabra de Dios y que nos lo quieran hacer pasar como real, como cierto, como verdadero, está manipulado por Satanás. Tengamos cuidado con eso. Versículo 16 y 17, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La presencia de Dios, la gloria de Dios manifiesta, nos invita a adorarle a Él. Pero algunos dudaban, es también un hecho que vivimos hoy día, la naturaleza humana lleva a eso. Y sobre todo cuando una persona no está bien afirmada o no ha creído o quizás está siguiendo, pero todavía no ha tomado una decisión, haciendo énfasis en lo que decía hace un momento, la corriente de este mundo, la ciencia, lo que dice la gente, lo pone a dudar. Pero para los que creemos, ver al Señor, ver su gloria, verle resucitado, debe conducir a nuestra adoración. Versículo 18. Y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad aquí puede cambiarse por autoridad también. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y vamos a ver en estos últimos versículos la aparición de la palabra todo y toda como una repetición. Aquí dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa autoridad de la que habla el Señor Jesús aquí implica una autoridad absoluta que invita a usar la palabra todo y toda en lo que sigue. Hermanos, debemos tener plena conciencia de la autoridad del Señor. Y su autoridad debe conducirnos al temor reverente. Debe conducirnos a obedecer. Hoy la humanidad en nuestro tiempo está en crisis tremenda por desconocimiento de la autoridad. A las nuevas generaciones les cuesta mucho trabajo someterse a la autoridad. Por eso nos estamos encontrando con que las nuevas generaciones no aceptan la autoridad de la palabra de Dios. No aceptan la autoridad de Dios mismo a través de su palabra, de la autoridad que puede ser delegada y manifiesta en los hermanos en una congregación. Pero la autoridad del Señor debe invitarnos
a ser reverentes y a obedecer. Y lo que el Señor Jesús aquí, empezando con hacer hincapié en la autoridad, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor nos está mandando con su autoridad no solamente a predicar el Evangelio, sino a ser discípulos, que es más allá de predicar el Evangelio, enseñar, acompañar, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está claramente evidenciada la Trinidad. No dice bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu, sino en un nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es absolutamente claro qué es lo que tenemos que hacer. Predicar el Evangelio, haciendo énfasis en hacer discípulos o seguidores del Señor. Invitarles a ser bautizados. Enseñarles a guardar la doctrina del Señor. Y termina el versículo 20 diciendo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Saber que el Señor Jesús está con nosotros todos los días. Un término absoluto. Todos los días es todos los días. No los días buenos, no los días de lluvia, no los días en que estemos de buen genio. El Señor está con nosotros todos los días. En términos de tiempo, dice hasta el fin del mundo. O sea, no hay un lugar donde podamos escondernos de la presencia del Señor y Él está con nosotros, más que escondernos, pues aquí lo que está haciendo referencia es en que está acompañándonos. No hay un lugar en el que el Señor se haga a un lado. Qué precioso, hermanos, que sabemos que tenemos en la autoridad de Dios esa encomienda maravillosa de hacer discípulos, pero que nos acompaña esta promesa también especial de que el Señor está con nosotros todos los días y a donde quiera que sea que vayamos, llevados por el Señor. Voy a terminar con una oración y si algún hermano quiere decir algo de lo que exponía atrás, y si no, pues terminamos ahí. Amado Dios y Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo, quien se dispuso a venir hasta nosotros, a tomar forma de siervo, a hacerse semejante a nosotros, y estando en esa condición, ir hasta la cruz y morir por nosotros. Pero gracias, Padre, que tú le levantaste de los muertos y le sentaste a tu diestra. Gracias, oh Dios, porque la base de nuestra fe es saber que el Señor Jesús está vivo, venció la muerte y con su victoria sobre la muerte nos dio a nosotros la vida y también la victoria. Gracias, Señor, porque podemos pensar en esto, regocijarnos en esto y también difundirlo a todas las personas que están alrededor nuestro, porque es una verdad maravillosa que podemos compartir. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Nos encomendamos en tus manos por medio de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como el Señor
empezó su ministerio con los discípulos en Galilea y empezó la enseñanza a ellos. Está como terminando ese círculo de capacitación y enseñanza y dándoles las últimas enseñanzas para terminar ese tiempo de preparación para su ministerio para el futuro, después de su regreso al cielo.